El primero, si ustedes quieren tener un retrato interno del menemismo, se llama El Jefe. El segundo, después le cambió el título, si ustedes quieren tener un retrato interesante de la biografía del mundo Macri, se llamaba El Pibe. Después le cambió el título. Y ahora acaba de publicar un libro que ella insiste en que es una novela, pero hay tantas cosas parecidas que yo no sé si es una novela, pero hay que conceder, hay que decir que es una novela. Y se llama El Veneno del Poder, acá está, ¿sí? Y la que lo escribió es Gabriela Cerruti. Pero antes de darle la palabra a la compañera Cerruti, digo compañera porque nos conocemos que tenemos 20 y pico de años, les voy a leer un párrafo y la voy a poner en problemas a ella. ¿Sí? Porque esto que les voy a leer no está extraído de un expediente judicial. Dice, la agenda tiene nombres y claves para recordarlas. Marta Dentista, Yolanda Ceremonial, Sabrina Tetas, Ivonne Cantante, Yanina Chaco, y ahí va. Hola, ¿estás? A una, a otra y a otra. Está bien escrito, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Estás en la cama? ¿Estás vestida? Móstrame. No le da tiempo a responder. Salta de una a otra, buscando lo único que necesitas saber. Decime, ¿te gusto? ¿Me querés? Es el retrato de un presidente visto desde adentro. Y ahora te quiero ver, explícame, decime que no es Alberto Fernández. Gabriela Cerruti, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Te lo explico claro. Primero agarraste justo un párrafo muy puntual. No porque eso, sino porque yo no quiero que sea un tema sobre un presidente y sus mujeres, sino que es un thriller, es un policial y cuenta la política y el poder muy desde adentro. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuve? Donde estuve muchos años, porque estuve con Menem, estuve con Macri, y porque hay una cantidad de cosas que están escritas en los diarios también. Entonces, cuando uno ve también el tipo de relaciones que tiene, por ejemplo, el actual presidente, a nadie le escandaliza, pero la verdad es que todas sus relaciones son con figuras muy mediáticas del mundo del espectáculo y del mundo de la noche, digamos. Entonces, a mí no me parece que haya tanta diferencia en la manera, y por eso construí personajes que yo creo que son muy paradigmáticos, que juntan características de todos los personajes. Y sobrevuelan los mitos urbanos de que todos pensamos que sucede en la Pero casa es que sucede, porque vos te crees, digo, yo estuve muy adentro y conté mucho, como vos bien decís, en El Jefe, muchas de estas cosas, con lo cual no es una novedad, digamos. Vamos a contar un poco la biografía de la señorita, que insisto, la conozco desde que era chiquita, éramos chiquitos. Nos ponemos a llorar. Porque ella era, en los años 90, trabajaba en Página 12, y era la acreditada, no sé quién fue el que te mandó ahí, calculo que la nata, era la acreditada en gobierno, en los tiempos en que el menemismo era la carpa menemista, era la fiesta de la pizza y el champagne, según el título del libro de Silvina Balger. Y vos estabas ahí, yo no sé cómo hacía, cómo sobreviviste. Un poquito antes, en realidad, porque yo empecé, no sé si vos te acordás cómo es la historia, pero la historia es simpática porque en realidad yo entro a Página, yo estaba en la Casa Rosada por la Agencia de Noticias Argentinas. Me había mandado en ese momento Raúl García, que nunca más supe de él, no sé si fue mi primer jefe, digamos. Perdón, que está en mi cartera. Y me mandó Raúl ahí y parece ser que alguien le dijo a la Nata cuando armó Página 12 que yo estaba ahí, la Nata me llamó, me contrató para Página 12 y en ese momento peronismo lo cubrían los importantes del diario, yo era una niña recién llegada, pero cubrían a Cafiero, que era el que iba a ganar la interna y el que iba a ser presidente. Entonces a mí me mandaron a seguirlo a Menem, que no existía, que era un rejano mujeriego, que se iba con las mujeres a la playa en el verano. Digo, por eso te digo que para mí todo esto no es novedad, digamos, ¿entendés? Porque digo, Menem, que Beatriz Salomón, que Yuyito González, que todas, digamos, entonces toda esa movida de Menem con las mujeres y con la cosa, el problema es que la época era tan distinta que Menem hacía todo eso y los medios decían que era un turco seductor. ¿Entendés? Claro. Entonces nadie lo acusaba por eso. Que era lindo, llegaron a decir. Llegaron a decir que era lindo. Digo, yo tengo, cero victimizarme porque además creo que las épocas se cuentan en la época y no después, digamos, se cuentan en su contexto. Digo, pero lo que era Menem conmigo, me mandaba regalos, me perseguía, me llamaba, me le decía a la Nata, si no la mandas a ella no les doy nota y qué sé yo y todo lo demás. Y yo tampoco me sentía acosada. A favor de Menem tengo que decir que cuando yo decía no señor presidente, era no señor presidente y me iba de la Casa Rosada y no pasaba nada, digamos. Ahora, en contra... Ahora, pará. Hay que sobrevivir a eso. Sí, pues que un presidente te tire los perros. No, bueno, pero aparte era pesado, digamos, porque era tipo, llamaba lo de la Nata, Margarita, la secretaria, y decía, le tengo que dar una información muy importante a Cerruti, y Casa Rosada, 8 de la noche. Y yo iba, efectivamente. Y el tipo me daba la información, me decía, el viernes voy a firmar el indulto. Que aparte para mí, viste, una militante de derechos humanos que yo era, me partía el corazón. Y ahí empezaba, que por qué no me querés, que por qué no me tuteás, que por qué no sé qué. ¿Entendés?
Pero si está contado, está Sí, contado. pero no me acordaba. Yo lo conté. O sea, yo lo contaba, pero no pasaba nada. Digo, claro, parte debe ser el no, Digo, porque él quería, era como tenía una fila Exacto, así bueno, interminable, no era que... yo te digo hoy, a favor de pensar que eso es una situación de acoso y qué sé yo, y todo lo demás. Yo tenía 23 años, era una empleada de un diario, corría todo el tiempo el riesgo de que el tipo no me hablara más, no me pasara más información, o sea, había que bancarse el no. Digo, ¿fui valiente? No sé, fui... Sobreviviente. Bueno, no me gustaba, tenía esa cosa impune de joven que era, no me gusta, ni en pedo, no me gusta. Salí de su viejo. Es un viejo, me decía, ¿por qué no me tuteas? Porque es un señor mayor, le decía yo. Ay, ¿entendés? qué yegua. Pero Le clavó su puñal. No, lo terrible era que nosotros, yo era muy joven también, cubrimos la campaña de Menem, el triunfo, el festejo exorbitante en Catamarca, ¿te acordás? Sí, en totalmente, las no es- Pirquitas. Y nosotros sabíamos que había un acceso a la información que ella tenía que muy pocos tenían. Entonces se armaban todas unas leyendas y una fábula alrededor que vos no sé si lo sufriste o no, pero y compartíamos, porque vos también nos tirabas a nosotros, que estaba Eduardo Feynman y yo cubríamos por Del Plata, y tantos otros periodistas. No, pero y además ustedes también me cuidaban a veces y claro. me protegían. A mí me pasaba que el tipo me llamaba y yo decía, venga alguno conmigo. ¿No? Me acuerdo de Carlitos Euchel. claro. Sí, claro. Estaba Nancy Paso por Sur, Claro, que era estaba muy joven. Carlitos Euchel, que estaba por Clarín, yo lo agarraba y le decía, vení conmigo, Carlitos. Sí, ¿entendés? pasaba porque eso. me Era daba un miedo fenómeno, ir Echevan sola. era un fenómeno. Un fenómeno, murió hace poquito, lo quiero tanto. Y Guareschi en la me visita acuerdo. de Menem a el primer encuentro con Bush en Estados Unidos, viene Ramón Hernández a la mesa en la que estábamos en el hotel, abajo en el comedor, y dice, el presidente te quiere ver. Y yo le dije, Guareschi, vení conmigo. No, o que haga una conferencia de prensa, ¿entendés? Ni en pedo, ¿cómo voy a ir? ¿Entendés? O sea, y digo, eso pasaba todo el tiempo. Todo esto, digo, lo conté siempre, con lo cual no es que lo estoy contando ahora. Lo que pasa es que... O sea que conocés, ya no uno, dos presidentes de cerca. No, bueno, y Macri, yo fui 12 años legisladora mientras Macri era Sí, jefe de gobierno pero de la Ciudad de estabas- Buenos Aires. Otro. Está picanteada, o para decirlo en el término de los Estabas pibes, en el digamos. otro lado. Estaba en el otro lado, era legisladora, con lo cual sabía todo lo que sucedía entre Macri y su mundo político, porque en la legislatura, obviamente... El libro de Macri se a mí contaba me todo. dejó, me dio escalofrío cuando lo leí. Es bueno, para mí el libro... ¿En manos de quién estamos? El libro para mí el pibe es un... El pibe El jefe- maltrato del padre a él, Tremendo. la relación del padre Yo con Carlos entrevisté- Grosso. Lo entrevisté mucho al padre, o sea, mucho de lo que hay en el pibe me lo contó Franco. Y con relatos muy... pero también lo entrevisté a él, entonces lo vi muchas veces a él. Para mí, tanto el jefe como el pibe son dos grandes relatos, no solo de esos personajes, sino de época. Y lo que me pasó ahora es que dije, juntemos todo eso, no hay un solo... Hay cosas que se repiten, ¿entendés? O sea, lo que yo veo haciendo 30 Bueno, años... es el veneno del poder. Es el veneno del poder. Que es el piensa que los arquetipo. presidentes pueden hacer cualquier cosa. Pero los presidentes primero son muy narcisistas, porque si no, no llegas ahí y no te crees que sos el mejor del mundo, y tienen al mismo tiempo la otra cara del narcisista, es ser inseguro, porque son muy narcisistas, pero al mismo tiempo miran las encuestas y miden 5 puntos, Y o salen se de la deprimen. tapa de los días y entonces se deprimen, entonces tienen Igual, que dar... la frase esa que dice ahí, me querés, la dijo uno hace poquito. No, pero Se yo la te- dijo a Tamara Petinato y no me lo digas. No, eso es lo que ustedes vieron en un video y es muy fuerte un video. Ahora, lo que yo te estoy No diciendo... había video en los tiempos de Menem. Es que yo lo que estoy diciendo es que a mí me decía, ¿me querés? O sea, empezaba, ¿por qué También no? te lo decía Menem. ¿Por qué no me tuteas, entendés? ¿Por qué no me...? Entonces, me decía, haría cualquier cosa porque tú me quieras, me decía, ¿entendés? El tipo caminando... No, ¿entendés? Entonces, digo, yo en un momento lo que dije fue... un momento dije, cuento mis memorias, ¿entendés? Es una posibilidad. Y después digo, no, ¿por qué? Digo, yo que estoy con el tema de las viejas, ¿viste? La revolución de las viejas y todo... Me quedan, Sí. ojalá, 20, 30 años de vida, ¿por qué no lo puedo hacer desde un lugar en donde pueda usar todo eso que aprendí, que tuve el privilegio de aprender? ¿Entendés? Que de verdad estuve en lugares muy privilegiados. Tenía 22 años y entraba como quería a la Casa Rosada y a la Residencia de Olivos. O sea, es un montón, no le pasa a cualquiera, digamos. Y después me pasó lo mismo siempre, o sea, decidí dejar el periodismo y hacer política, y en política pude ser legisladora, pude ser diputada, pude ser portavoz. Todo eso me dio una cantidad de material. Viste que la gente cuando escribe novelas tiene que investigar para construir sus personajes. Bueno, yo digo, yo tengo la investigación hecha. Claro. Ahora me pongo... Ahora, Gabriela, no es lo mismo ser periodista que entra a Olivos y a la Casa de Gobierno que ser funcionaria, porque las preguntas nuestras también son distintas. No, bueno, Tienen otra mirada. Es que la parte de haber Yo- estado de los dos lados Perdón, del antes de todo mostrador- esto, yo Sí. celebro que hayas vuelto.
del bando Claro, de este sí. lado. Celebramos que hayas vuelto. ¿Cómo decía el polaco? Porque nunca me he ido, ¿no? Como- Hayas dejado el funcionariado. Que nunca me he ido. como El jefe que edad tenía, era re piba, 23, 20, claro, no, era muy piba. como, Gabriela Ahora, entre nosotros, eras bastante era como la criticada estrella. como vocera, por supuesto. Es que no hay manera, un vocero. No, por eso, pero vino Adorni y te limpió. Te digo, ya, lo que han criticado a Adorni, vos parecés una monadita. No, igual te quiero decir una cosa, porque digo, también te pasa, digamos, yo estuve hace un año y medio afuera completamente de todo, vuelvo a hacer entrevistas y por el libro, y lo que me pasa ahora de nuevo es que, digo, en mis redes no, pero vos ves las críticas que hay en Infobae, que me hicieron la otra vez, y son cosas que no tienen nada que ver conmigo. O sea, vos me conocés hace 40 años, yo si hay algo que soy es que soy re tranqui, re así, me digo, picante y qué sé yo, todo lo demás, pero digo, la idea de que yo soy soberbia, violenta, que censuro a los periodistas, es una ridiculez, pero no tiene que ver conmigo, ¿entendés? Entonces de repente me encuentran en otras situaciones y me dicen, ay, pero eras re buena onda. Sí, boludo, soy re buena onda, obvio que soy re buena onda, pero de igual te quiero decir una cosa. Yo fui periodista, fui política. Cuando ya había decidido dejar todo eso, a los 58 años, que me llaman y me digan, ¿querés inventar el rol de portavoz de la Casa Rosada, que no existe hasta ahora y que existe en todos los países del mundo? Para mí, digo, eternamente agradecida. O sea, fue un lugar súper de poder construirlo, de poder ver, y el libro también habla de eso, porque vos agarraste una parte en que habla del presidente, agarré la parte de los periodistas, porque también vi a los periodistas de los dos lados del mostrador, Claro. ¿entendés? Vi a mis colegas corriendo, laburando y qué sé yo, todo lo demás, cuando cubríamos todo, y los vi cuando sos portavoz y con vos no hablan porque hablan con los que le dan guita, ¿entendés? Sí. Entonces digo, eso también lo vi y eso también está contado, y por eso había que contarlo de alguna manera, si querés, con paradigmas, porque digo, hay un montón de periodistas que te discuten todo porque no reciben guita, pero igual quieren preguntar, quieren hacer esto, quieren hacer otro, aquello, y están los que no hablan con vos, que hablan con el jefe de la CIDE o directamente con el presidente, Eso. porque son los que consiguen la guita, y no es uno, son un montón. Entonces, en lugar de poner uno, lo que hice fue construir dos personajes. Uno esto, el paradigma del periodista progre, que no te pide plata, pero que va y quiere acordar con vos la política del país, más o menos, Sí, porque sí. les pasa eso, digamos, ¿no? Se sientan y le quieren decir al presidente lo que tiene que hacer. Y el otro, que es el que de un día para el otro pasó a ser multimillonario y nunca vas a entender cómo, ¿no? Sí, se llama Bueno, hay progresismo varios. moral. Sí. Qué bueno. Cuando estuviste ahí en el gobierno de Alberto, ¿supiste o...? Porque en algún momento lo que después revela Fabiola te termina pegando a vos sobre si sabía, si no sabía. No, digo, primero quise escribir una novela porque quiero que hablen los personajes y yo no No, quiero- ahora te corro, te yo no quiero- te hago preguntas de ex vocera. Claro, por eso, yo no quiero, porque no es que no hable, que hablé poco, hablé un montón. Hablé, digo, en la Cámara, tanto en la legislatura como en la Cámara de Diputados, era la persona a la que cuando había que hablar le decían hablar, Claro. porque hablaba rápido y bien, digamos, de cualquier tema. Y de corrido. Y de corrido, y entonces he defendido cosas en las que creo, he defendido cosas en las que no creía y que mi espacio político necesitaba que defendiera, y entonces defendí. Y como portavoz, tal como dicen ustedes, todos los días ponía la cara y el cuerpo para decir lo que creía, No lo sé que no cómo no creía. te sacabas. Como lo que creía, lo que no creía, lo No, que no, había no que sé. decir, mantener la calma. Siempre sabía que yo iba a hacer todo perfecto y a los 2 minutos se van a decir que me equivoqué. Eso es así. Aparte, viste que todos los gobiernos siempre el problema es la comunicación. Había Sí. reunión de gabinete en la cual el problema no fuera la comunicación. Nunca hay problemas políticos, nunca hay problema económico. Siempre el problema es la comunicación. Así que la verdad es que hay una causa judicial. Por supuesto fue un shock para todos, fue tan un shock para todos que yo la verdad es que prefiero no hablar, solo me parece que hay menores involucrados, que ojalá todo termine de la mejor manera posible para que te puedan tener la vida más feliz posible. ¿Cómo fue el impacto porque también era un desafío, ¿no? La postfoto de Olivos? No voy a hablar ¿De la vocería? ni de ninguna manera, Rolo. Sigamos hablando de la novela. No, algún dato nos podría. No, No, pero hay cosas. no, olvídense, pero además no voy a hablar de cosas que pasaron hace 3 años, que yo ya no estoy más ahí, digamos, no. No. ¿Dejaste la política, en serio? Absolutamente. Yo en realidad la había dejado cuando fue el momento de las listas, en agosto del 2021, cerraban las listas y yo tenía que reelegir. Y iba a reelegir seguramente y les dije que no quería reelegir. Ya estaba, por esto que te digo, había hecho 8 años de legisladora en la ciudad, 4 años de diputada, ¿de qué más voy a hablar?
Y ahí cuando dije no reelijo, se lo dije a Máximo, que era el jefe del bloque, y a Sergio, que era el presidente de la Cámara, los dos le dijeron a Alberto, bueno, pero convocar al Ejecutivo, y ahí vi a Juan Manuel Olmos, que es en realidad el gran armador siempre, me convocaron para ser portavoz, y nada, la verdad que me pareció una oportunidad genial y lo hice. Mirado a la distancia, ¿te arrepentís de haberte metido en la política? No, jamás, para nada. Igual como siempre dije, digamos, o sea, yo cuando tenía 18 años, que ahora pasó el aniversario de Malvinas, y entonces yo iba a ser ingeniera nuclear. Quería ir a estudiar al Balseiro, todo eso. Pasó la guerra de Malvinas, como le pasó a toda mi generación, me pasó por encima, yo estaba en 5º año. Debe ser buena en matemáticas. Soy buena. Mira, como me decía un profesor en el secundario, digo, porque yo no sabía qué carrera quería. Sos inteligente, vas a ser buena en cualquier cosa que hagas. La verdad es que, viste, es así. La gente, sí. Laburo mucho y aparte, ¿sabes qué? Que tiene que ver con el libro también. Eso se lo decía ayer a otro. A mí me movió siempre la curiosidad. Siempre, ¿entendés? O sea, viste que las feministas hablamos de buscar el deseo, buscar el placer. Yo no sé si fue el deseo, no sé si fue el placer. Fue la curiosidad. Yo quería saber todo de todo el tiempo. Entonces, cultivo orquídeas y estudio sobre el cultivo de orquídeas, ¿entendés? Y viajo y me estudio todo sobre el país al que viajo. Yo quiero saber todo de todo el tiempo. Por eso también es tan rica la novela, en el sentido de que vas a descubrir cosas que por ahí un periodista común no mira, pero yo porque no podemos estar del otro lado y verlas. Por un lado. Por otro lado, ¿no es que dejó de haber crónica en el periodismo también? ¿Dónde lees buena crónica en este momento? No es. Muy poco. Hay muy poco. En nuestra época nos enseñaban a ser cronistas. Las redes sociales aplastaron la crónica. Claro, pero lo que hay son consignas, no crónicas. Bueno, y opinión. La enorme mayoría de los periodistas opinan sobre todos los temas. Sí, la hablemos sin saber. Nosotros o investigábamos o hacíamos crónicas. Eran los dos tipos de periodismo que podías hacer cuando entrabas al periodismo gráfico. Para opinar. Y para firmar. La cantidad de firmas. Para firmar y para opinar. Pero para opinar tenías que pasar 20 años de carrera. Pero una pregunta así que tiene que ver con tu vocería en este aspecto nada más. A ver. Vos aceptás el cargo. Sí, señor. ¿No? Bien. Si el gobierno, no digo que haya pasado, pero si el gobierno va para un lado que a vos no te gusta nada. Lo mismo que te pasa con un medio. Pero te vas. Obvio. Digo, uno siempre tiene el no. Vos no te fuiste porque de alguna manera, más allá de las tensiones o cosas que veías, te parecía que estaba sensato lo que se hacía. Uno sabe cuál es su límite en todo. Lo sabe en el periodismo, lo sabe en la política, lo sabe en todos lados. ¿No te hubiera gustado, te ibas? Yo cuando me fui del peronismo, cuando Menem hizo el indulto, ese era mi límite. ¿Entendés? O sea, digo, uno sabe cuál es su límite. Usábamos una frase de Galeano porque nos pasaba mucho esto con el periodismo, digamos, que era, bueno, podés laburar en aquel momento era en Somos, podés laburar, bueno. Uno siempre tiene el no. Uno siempre es posible la renuncia. Los medios te piden que sigas la línea editorial, sí. Ahora, en algún momento vos sabés cuál es tu límite y decís, bueno, no. Te piden que defiendas. Una línea editorial es un poco más amplia que una línea política de un partido. No, vale, medios y medios. Hay medios y medios. Y cuando tenés que laburar de periodista, te toca laburar donde te toca laburar, digamos. Y después sí, digo, yo lo que te decía es que cuando decidí ser periodista y entré a militar en el periodismo, hice las dos cosas juntas, o sea, yo quería ser periodista y quería ser militante política, y las dos cosas fueron de la mano mucho tiempo, digamos. Ahora, que hay que decir el salto en el tiempo, decir, bueno, en una época era una actividad digna ser militante político, hoy por hoy es una cosa desprestigiada. Militante también fue digno y es digno toda la vida. Lo que también me parece que es lindo del libro, cuando lo leas entero, vamos a conversar si querés sobre eso, es que es una crítica a la política y al poder en general, digamos, no específicamente, porque en lo que se han convertido con el paso del tiempo es en que vos no sabes muy bien por qué o para qué. Hacer política sí, porque querés cambiar el mundo, porque querés transformar, porque querés que la gente viva mejor y que yo. Ahora, ¿para qué querés un cargo en la política? Es como hacer carrera en una empresa. ¿Para qué querés ser hoy concejal? ¿Para qué querés ser legislador? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué ley querés votar? ¿Qué cosa querés transformar? Eso no está tan claro. Se ha convertido en un sistema que se autopreserva a sí mismo. Entonces, ahí, cuento mucho de esas cosas. ¿Qué pasa cuando hay una crisis en un gobierno? De repente está todo el gobierno, porque son la enorme mayoría son cuadros políticos, está todo el gobierno discutiendo, y la enorme mayoría de los que están discutiendo qué hacer con esa crisis no tienen ninguna posibilidad de tomar ninguna decisión con respecto a esa crisis. Eso cambió, las crisis, por ejemplo, de Alberto, respecto a la grande crisis de Menem. Me refiero, por ejemplo, fueron grandes porque el Swiftgate, ¿te acordás lo que fue? O después cuando el levantamiento de Seineldin, ¿cómo lo...? Yo creo que... todos los gobiernos que yo vi, no hay ningún gobierno que haya hecho todo mal. De todos podés decir, bueno, Menem, pero Menem terminó con los carapintadas, con el servicio militar obligatorio, logró que se empezaron a pagar impuestos, ordenó tal, después el desastre económico, las privatizaciones, los indultos, todo lo que estamos desacuerdo. Después también tenés el tema de
de lo lábil que son las sociedades, ¿no? De alguna manera, porque, digo, ¿quién no era militante de derechos humanos en el 86, en el 87, las PA, Felices Pacuas y la cosa, la otra, demás? 2 años después, Menem te clava los indultos y no salió nadie a la plaza. Es cierto. En el Chamical Nadie. lo hizo, ¿te acordás? En La Rioja. Claro. Entonces, digo, vos decís, bueno, ¿pero qué le pasó a Porque, esta sociedad? no, y los carapintados habían infundido miedo. Los capitales habían infundido miedo y Alfonsín se había ido con una hiperinflación, que yo creo que la hiperinflación es el gran drama de El las gran sociedades. disciplinador. El gran disciplinador de las La calma sociedades. económica dijeron, bueno, olvidemos, chao. La hiperinflación es el gran disciplinador de las sociedades. El miedo que te infunde la hiperinflación a no saber si vas a poder comer mañana, digamos, es algo que hace que la gente acepte cualquier cosa. Y que vote a Milei. Por ejemplo, totalmente, digamos. Milei es claramente el ejemplo de que la inflación había generado una sensación de que todo se pudiera ir a la mierda en cualquier momento, que la gente necesitaba otra cosa. Estamos hablando con Gabriela Cerruti, autora de El veneno del poder, una novela, es un thriller, es una novela con muchos presidentes que hemos conocido. Yo maliciosamente leí un fragmento que evoca a Alberto Fernández, pero no es solo Alberto Fernández, después el personaje... Hay una mujer a la que echan de Olivos, claro, que sabemos quién fue. Se despega de ahí. Pará, y hay una mujer que entra en el baúl, porque esto me lo pasan Ay, todos de largo. Hay una mujer que entra en el baúl como amante de un presidente y después llega a primera dama. Ojo, ¿eh? Epa. Epa. ¿Quién es? No sé, trivia. ¿Cómo primera dama? Claro. Primera dama, no a primera dama llega. A primera dama. Entraba con un Yo presidente. los baúles pensaba en Cacho Castaña con Susana, pero ya claramente no. En los 90 era la época de baúles. Se entraban muchos baúles en los 90. Los autos eran más grandes. Se usaba, digamos. Y algunos los choferes más discretos, digamos. Claro, Sí. igual siempre había alguno que hablaba. Bueno, obviamente, ¿por qué tenemos estas historias? Porque alguno contaba. En ese mundo, en el mundo de la política pura, ¿encontraste a alguien intelectualmente deslumbrante? Que vos dijeras, Sí, por che, supuesto. carajo. Pero a ver, igual, Menem era intelectualmente deslumbrante, Cristina es intelectualmente deslumbrante, digamos, obviamente. ¿Menem era así? ¿O era un señor astuto? No. Menem tenía una cosa, a mí me lo dijo él una vez, que a mí me pareció de lo más interesante, en la época en que empezaban las computadoras. Y él me decía, yo por ahí no tengo un pensamiento muy elaborado, pero entre 2 opciones te voy a elegir la mejor siempre. Y Claro, pero hablando no era para nada brillante, era bastante limitado. No era Macri, pero, una cosa pero es, tampoco era Cristina. tenía vamos. buena charla chica, buena charla corta, digamos, cuando estaba entre pocos y qué sé yo, porque era amable, porque era agradable, porque era gracioso, qué sé yo, tenía mal discurso público, digamos. Sí, sobre todo que venía después de Alfonsín, que era un orador del carajo. Alfonsín era- Sobre todo Pero- tiene un discurso diferente para la política argentina que estaba acostumbrado a eso, digamos, ¿no? Los discursos, viste que los radicales todos tienen buen discurso. Sí. Pero eras tú. Sí, bastante, son buenos oradores. De Loredo más o menos. Bueno, ni Sé lo que escucho, no. pero de los que han trascendido, bueno, de la Rúa tampoco, pero De la digo, Rúa tampoco. pero el radical formado en asamblea universitaria Sí. suelen ser buenos oradores. Pero era astuto lo que dice, para salir, cuando uno preguntaba algo, joder. No era vivísimo, pero No, no, por era. eso, en las pero entrevistas y tenía eso que era leer los bueno, discursos. en los discursos era malo, Malo, digamos. en los discursos. Después tenés otros que no. Pero digo, a ver, en la política hay muchísima gente intelectualmente brillante y la enorme mayoría de la gente es honesta. Lo que después tenés es una cantidad de gente que ocupa lugares que la gente que lo ocupa no es honesta y que, lo dije la otra vez en una entrevista, y que fallan mucho los controles, muchísimo, digamos. ¿Y cómo son las presiones de los poderosos? Bueno, son muchas pero caen sobre pocos, digamos, ¿no? La verdad es que cuando... ¿Coleccionaste frases de presiones? Coleccioné frases. Porque Hay deben mucho ahí. estar A acá. ver, ahí en algún momento, digo, alrededor de la página 100, 100 y pico, hay una muerte. Y ahí empieza todo este juego de presiones que a mí me interesaba contar, digamos, ¿no? Hay una reunión en una casa muy grande, en un country del norte, con el juez que tiene que investigar la causa, un empresario muy importante, que es el que hace de nexo, y Agustín Roca, que es un gran personaje del libro, que es en la Argentina no hay como un personaje, es como el pelado de House of Cards, digamos, ¿no? Es el tipo el resolvedor, digamos, de alguna manera. El operador. El operador, el que resuelve, el que va y viene, el que paga, que nunca- Existen, que esos Claro. existen acá. Obvio que existen, ¿cómo no van a existir, Claro. digamos? ¿Entendés? Y son los personajes más interesantes. son tremendos. Que si accedes a uno de esos, tenés garantizado toda la información. Toda la información. Y a veces no son como uno cree personajes grandotes y cétricos. A veces es un peticín, Sí, sí, ¿viste? Que es el que está al un lado, gorrito de el que anteojos. un gorrito de anteojos, digamos. Y es el que te resuelve todo y que vos decís, ¿cuál es el límite de este tipo? ¿Entendés? O sea, este tipo paga, este tipo mata. No lo sé, ¿entendés? O Es muy sea, bueno. No, pero manda a matar. No lo sé, ¿viste? Como decís, ¿cuál es el límite de este tipo? No lo sé. Bueno, en esas reuniones se habla mucho de todo esto y se juegan todas esas presiones.
está sobre la mesa la licitación a cambio de que la fiscal tal cosa, y si no, el juez mismo le da no, bueno, vos recusame y entonces lo pasamos a la Justicia Nacional y en la Justicia Nacional le cae a tal juez. ¿Entendés? Ese tipo de acuerdos que todos sabemos, obviamente, que existen. Lo que pasa es que uno los ve después, cuando ya es tarde. Claro. En el momento que se están cocinando, no los ves. Pero ¿y cómo los y vas te a pasan ver? un elefante por delante de la vista y no lo ves. Pero además, le digo, la mayoría de los que están en esas reuniones también acuerdan que sale y que no sale en los medios. Porque digo, igual ahora sí lo ves. Espere, por el mismo lado. Estamos hablando con Gabriela Cerruti, pero vienen las noticias en Espléndido. Volvemos, estamos hablando con Gabriela Cerruti, autora del Veneno del Poder, novelas con un personaje presidencial que reúne muchos presidentes porque ella conoció de cerca muchos presidentes. ¿Te hiciste la pregunta, supongo filosófica, de cómo es posible que este tipo sea presidente? Todo el tiempo. Es la gran pregunta, digamos. Y te voy a decir una cosa. Hay un personaje ahí que se llama Diana, que tiene mucho mío. Entonces, muchas preguntas que yo me hice y muchas respuestas, las vas a encontrar en diálogos con ellos. Ella en un momento le pregunta, ella está intentando que él se analice y no lo consigue. Es consejera, digamos, de él. Y en un momento le pregunta al analista que ella tenía esa duda. Que había que tener para ser presidente, porque había conocido tipos que habían llegado por ambición, tipos que habían llegado por casualidad, tipos que habían llegado, pero que había conocido muchos presidentes, porque digo, yo conocí a los argentinos y conocí a Biden, a Lula, qué tipos realmente me dieron muchísima admiración, Merkel y Lula. ¿No? Merkel y Lula son los tipos diferentes. Mujer y hombre diferentes. Son diferentes. 4 gobiernos cada uno. Son diferentes, tres, hablan de otra manera, se manejan de otra manera, miran de otra manera. Son personas diferentes. ¿En qué? Ahí profundiza ahí. Ahí digo, o sea, Merkel el día que empezó el coronavirus en China, llamó a todos los presidentes y les dijo, esto es un quilombo. Esto termina mal, esto es un quilombo, esto es una pandemia mundial. Lo veía, digamos. Y Lula veía. Lula, cuando era un tornero mecánico y veía lo que había que hacer en Brasil para llegar a presidente, tardó 15 años, pero lo hizo paso por paso. Y es el día de hoy que... No, pero más te dan un respeto y una admiración cuando los ves, una distancia, digamos, sabés que hay un pedazo de historia ahí muy fuerte, digamos, ¿entendés? Pero después, no solo de Argentina, ¿entendés? Biden. ¿Cómo Biden fue presidente de los Estados Unidos? ¿Alguien me explica cómo Biden fue presidente de los Estados Unidos? Bueno, entonces, hay diálogos donde con un analista y en esos diálogos hay muchas de esas cosas. Hay diálogos con otras mujeres porque también me interesaba contar un poco cómo se vivió desde adentro del poder el tema del feminismo estos años. Sí. Y bueno, porque es un tema, ¿no? Digamos, porque yo he visto a las mujeres, y en las cuales me incluyo, ser objeto sexual. Ser objeto porque eras mina, o no llegar, o estar todo el tiempo en todas las discusiones y el día que se cierran las listas son 4 varones y te avisan al día siguiente en qué lugar te tocó en la lista, y lo mismo en todo, que no te den la palabra en las reuniones de gabinete, todo eso lo viví. ¿Y por También qué? viví a las minas que usaban todo lo que podían para llegar al poder y para sostenerse en el poder, ¿no? También las vi, ¿no? las de las minifaldas, las de los escotes, las de las citas, las de decir que sí a todo, digamos. Entonces, también esos diálogos están en el libro porque los tengo como preguntas, ¿no? Lo bueno de una novela es que no tengo que tener Sí, y lo bueno además del poder certezas, es digamos, que no son obvias. O sea, el poder es retorcido y no es obvio. Entonces hay frases discretas que encarnan las presiones, hay gestos discretos que encarnan la seducción, hay gestos discretos que encarnan el deseo del otro, digo, el poder no es obvio. No, y además el poder se construye un relato de sí mismo, que es ese. Entonces, cuando te dicen todas las minas que están en el poder llegaron porque se cogieron a alguien, no te permiten hacer esa distinción. Que no, están las minas que llegaron porque pelearon, y están las minas que llegaron porque se cogieron a alguien, ¿entendés? O sea, todas no hay, y por eso lo bueno de escribir una novela es no tenés límite. No tenés que generalizar. Y no tenés miedo al además, juicio, a los juicios. Porque acá te aprietan con juicios. Sí, bueno, yo no tuve ningún juicio ni por el jefe ni por el pibe. La verdad. No, yo pensé que Macri te iba. Ninguno. Mirá qué mal la pasó Santiago O'Donnell con el hermano. Cero. A ver, en su momento con el jefe Zulema me quería hacer juicio y al final no lo hizo. Pero bueno, la entiendo más, digamos, porque tiene que ver todo que ver con el lo que tema pasa de la es que ella habla sobre caracterizaciones dentro de una familia y el otro cayó con un libro justo sobre una pelea por una herencia que estaba judicializado.
es distinto. Están diciendo, si esto es Bueno, verdad, o yo por- tengo que entregarle al otro Por esto. un lado. Pero era una entrevista grabada. Una entrevista. Claro. Bueno, pero molestaba mucho. Sí, o es otra época, andás a ver, digamos, efectivamente en aquella época, después había cosas graciosas porque Menem le hacía juicio a Berbisky por una nota en la cual citaba algo del jefe. Me llevaban a mí como testigo diciendo, pero si ella no le hizo juicio, ¿por qué le va a hacer al otro? ¿Entendés? Y digo, si querés, también te digo, también tenía que ver con eso, aunque no le hacían juicio a las minas, porque lo que decían las minas no importaba y pasaba de largo, ¿entendés? Digamos, cosas que- No pasa. Te juro que mucho de eso pasaba. A mí me ha pasado de tener entrevistas donde el tipo me llame después y me diga, no, pero te lo dije en confianza. ¿Cómo me lo vas a decir en confianza? Soy la periodista de Página 12 que va a cubrir Gustavo Belli, que me lo entrevisté y dijo aquella historia de entré con zapatitos blancos Sí, a un zapatitos lodazo. blancos, le quedó para Zapatitos siempre. blancos. Zapatitos blancos le quedó para siempre y el tipo duró 5 minutos. A los 5 minutos Macri lo echó. Menem lo echó. Y me llama y me dice, pero yo te lo... No era para que ¿cómo no va a ser para que lo publiques? Si la frase más interesante Pero de toda la claro. entrevista, ¿cómo no la voy a publicar? ¿No? Entonces, digo, eso te pasaba un montón. Entonces, me interesó mucho y creo, ojalá, digamos, lo que lo están leyendo dicen que sí, que lograr poder poner también todas esas preguntas, ¿no? De todo eso que sucede. ¿Cómo es? ¿Qué pasa en una reunión de presidentes de los tipos más importantes del mundo? Cuando se juntan los 10 presidentes más importantes del mundo, en el G7, en Alemania o en el que yo. ¿Qué pasa? Nada. Absolutamente Es verdad. nada. Se juntan, se reúnen a la ¿Y los monjes negros? los Esos monjes tipos negros- cuando dicen, che, hay que echar 300.000 personas. Buscan un tipo que se dedica a hacer eso. Hay gente en el Estado. Sí. Que, bueno, me imagino el caso de Barra, que lo convocaron hace poco, que era que tenía la imagen de la Pero ni maldad, él ni él y lo duró, llevaron- ¿viste? O sea, bueno, ni él duró. Ya fue. Pero esa gente, ¿cómo Para, hace? bueno, y ahora, ¿habías visto algo parecido a lo de Milei? Aunque no estés adentro. No, bueno, lo de Milei. El ejercicio del poder de Milei, Yo creo que tiene de haber una- echado más de 100 funcionarios en un año. Yo creo que que tiene una impunidad muy, muy importante, que se lo da un poco el estar transitando sobre un país que tuvo inflación, que no tuvo los términos de la inflación del 89, pero que para los términos que conocía la generación fueron altísimos. La inflación es la gran el miedo es el gran domesticador de las sociedades, lo saben bien los militares, pero la inflación es el miedo Claro. en las democracias y es un gran domesticador. Pasó en Turquía, pasó en Grecia, pasa siempre, digamos. Entonces me parece que un poco transitó sobre eso, transita sobre que el resto de las fuerzas políticas están absolutamente destruidas, y también sobre una cosa que efectivamente tenés que tener, que la tuvo Menem y la tiene Milei, que es mucha impunidad. Los tipos van, ¿viste? Y después vemos, Y digamos. no dudan. No Ejercen, dudan, van, ejercen el y... poder. Claro, después un día De le una manera vuelve. brutal, ¿no? un día vuelve brutalmente. Y a Milei le va a volver. Digo, haber hecho lo del viernes pasado, se le soltó la inflación, volvió al Fondo Monetario, se volvió a endeudar, compró tiempo, alquiló deuda y ayer hablaba como si hubiera ganado el Sí. Mundial en serio. Con el amigo, ¿no? Son distintos los amigos, tienen otros estilos. Hasta Bernardo. Bueno, también iba Sí. Menem iba pero con más- Neustadt, Por eso y Milei digo, iba era- con los amigos. Era distinto y había otra. No, ¿te acordás estética. cuando Neustadt le organizó la plaza del Sí? Claro, la Plaza del Sí, me robaron el celular. El tipo decía, aparte Neustadt te decía, yo manejo yo soy el director de la orquesta, ¿entendés? Ellos Sí. son todos los músicos y yo soy el director de la O orquesta. sea que hubo periodistas que se creyeron importantes, hubo en todos los tiempos. Periodistas que se creyeron importantes hubo todos los tiempos y periodistas, pero además yo te digo una cosa, obviamente... Hay uno, por eso hay uno en la novela, ¿no? Hay dos en la novela, pero digo, los tipos que creen que influencian los periodistas, la mayoría de los periodistas creen que ellos influencian sobre los presidentes. Bueno, Muy pero vos difícil, también ¿eh? viste el ocaso de Menem y también viste el ocaso de Alberto, de No, alguna manera, pero- porque esos tipos también sienten que están en la cima del mundo Pero vos y en sabés- un momento están desnudos. Que a mí siempre me llamó, hay un encuentro, el encuentro del día que Neustadt lo llama a la nata y dice, quiero tener una charla con vos. Cuando él ve que está cayendo, Sí. lo llama al que está creciendo, cuando teóricamente estaban en veredas opuestas. Entonces empezaron a hablar como amigotes y dice, bueno, Sí. ¿qué harías con lo que me está pasando a mí? Y yo digo, yo la verdad pensé que esa charla no se tendría que producir. La nata dice, mire, yo no tengo nada que hablar con usted. No, y se fueron a hablar como dos grandes amigos. Y es una cuestión sobre las decadencias. Claro, también, porque pero- los tipos se sienten impunes y un día están en el fondo. Los tipos se sienten impunes. Digo, primero hay una cosa que nos va a pasar a todos, ojalá, porque si no nos pasa porque nos morimos, que es que vas a envejecer y cuando envejeces empezás a invisibilizarte. Luchamos contra eso, ahora la nueva longevidad, pero la verdad es que cuando uno, digo, viste, en la familia la madre deja de tener el centro de la familia y pasa a ser cuidada por los hijos, ¿no? Digo, y en las sociedades pasa lo mismo.
Vos envejeces y te empezás a invisibilizar. ¿Lucharemos contra eso? Lucharemos. Pero en este momento lo que está pasando es eso. Y después lo que a mí me pasó, yo creo que por suerte, porque entré al poder muy chiquita, es que los vi subir y bajar, viste la rueda. Entonces decís, ¿cómo te la crees, boludo? Si llega el día después que te fuiste del gobierno no te llama nadie más por teléfono. ¿Cómo es la nadie frase? más. Nadie te abre la puerta. Viste que los presidentes Pero ojalá nadie te abre la puerta, pero nadie más Chau. te llama por teléfono, ¿entendés? O sea, es así, digamos. Entonces yo no entiendo que haya tipos que vuelven por decimoquinta vez a un gobierno, porque hay muchos que creen que eso es importante. Y que es no- para siempre. Y que es para siempre. Yo lo vi a Ramón Hernández siendo el rubio blanco y de ojos celestes y Sí. me lo encontré en la cola del Aeroparque, haciendo la cola para cualquier hacer el mortal. check-in, ¿entendés? Y era gris, o sea, no lo ¿Es bueno entiendo. Adorni Gaby, o se malo? nos va. Una Se- más, déjame. La última. una Arreglate con curiosidad. Camila después, ¿eh? Estoy como cero. Cortita. ¿Es bueno Adorni o no? Creo que hace bien su trabajo. Yo sé que es polémico esto, pero yo creo que hace bien su trabajo. O sea, su trabajo es ese, es cubrir al Y presidente. poner la cara. Ponerle en cara y cubrir al presidente, comerse los bifes él, que era un poco mi trabajo también, digamos, y lo está haciendo bien. Gaby, gracias por venir. No, Le gracias por la recomendamos invitación. enfáticamente El veneno del poder, la novela de Gabriela Cerruti. Van a encontrar muchos rasgos de unos cuantos presidentes acá. Y suerte con esto. Espero que hagan la película. En serio. Ahí vamos. Gracias. La serie.